Esto en realidad parece ya un pequeño recordatorio de algunas cosas que en algún momento ya hemos estado viendo. Recordar huesos del miembro superior. Vemos acá claramente la clavícula, el omóplato, fundamentalmente a nivel del brazo, el hueso húmero, el codo, el cúbito, el radio, carpo, metacarpo y falanges. La llamada cintura escapular, formada por las escápulas, por la parte de adelante, fundamentalmente la clavícula. Acá se ve el esternón, la articulación del hombro, en la que vemos claramente la cabeza del húmero, la zona epifisiaria, la zona diafisiaria, fundamentalmente la escápula y la clavícula. Huesos, vemos recordar Cabeza, nuevamente cuello, huesos del antebrazo, que vendría a ser el húmero, visto cuello desde la parte anterior, visto de la parte corredera posterior. hospital, Cabecita, cuello anatómico, troquíter, troquín, y entre ambos una depresión llamada corredera bicipital. El cuello quirúrgico por debajo de esas zonas, la llamada B deltoidea a nivel de la diáfisis, el canal de torsión a nivel de la diáfisis. Vemos acá la tróclea y al lado más interno de la tróclea vendría a ser la epitróclea, al lado más externo el cóndilo y al lado más externo todavía el epicóndilo. Las depresiones de la fosa coronoidea, la fosa condilia, la fosa olecraniana, acá esta depresión que está por encima de la tróclea de la cara posterior, la fosa olecraniana, al lado más interno la epitróclea y el lado más externo el cóndilo y el epicóndilo. A nivel del brazo vamos a tener fundamentalmente el radio con su cabecita, con su cuellito, la tuberosidad bicipital, la cresta a nivel de la diáfisis, la cara articular para el cúbito, el tubérculo dorsal, la apófisis estiloides. El cúbito con su olecrano en la cara posterior, la depresión, la llamada cavidad sigmoidea mayor, en este lado la cavidad sigmoidea menor, la apófisis coronoides, que es una protuberancia, la cresta, agujero nutricio, a nivel diafisiario fundamental. Acá se ve mejor la cavidad sigmoidea menor en relación a la gran cavidad sigmoidea mayor. Tenemos la cara articular para el radio, la apófisis estiloides también. Esto para ver más o menos cómo se articula el radio y el cúbito y las estructuras interóseas que los habrán de mantener unidos. Radio, cúbito, vemos más que todo los huesitos fundamentalmente de la zona carpiana de la mano. Vemos el semilunar, escapoide, piramidal, pisiforme, ganchoso, grande, trapezoide, trapecio, los metacarpianos. Las falanges, algo que hay que destacar en las falanges es que el primer dedo de la mano solamente tiene una falange distal y proximal, a diferencia de las falanges que existen en los siguientes dedos, que son falange distal, proximal y medio. 3 falanges. Músculos del brazo en la región anterior del brazo.
Tenemos el coracobraquial, cuya inserción será en la apófisis coracoides y la cara interna del húmero, inervado por el nervio musculocutáneo, tiene por acción llevar hacia adelante y adentro el brazo. Seguimos con la cara anterior del brazo, el bíceps braquial con inserción en la porción corta en la apófisis coracoide, la porción larga en el tubérculo supraglenoideo, y ambas se fijan en la tuberosidad bicipital del radio, inervado por el nervio musculocutáneo y tiene por acción la flexión del antebrazo sobre el brazo. Seguimos con la región anterior, tenemos el braquial anterior que se inserta en la impresión deltoidea y en la apófisis coronoide del cúbito, inervado por el nervio musculocutáneo y tiene por acción la flexión del antebrazo sobre el brazo. Tenemos también esta vez en la región posterior del brazo, llamado tríceps braquial, que se inserta en su porción larga en el tubérculo infraglenoideo, el vasto externo, en la cara posterior del húmero por encima del canal de torsión y el vasto interno por debajo del canal de torsión. Juntos se dirigen hacia la cara posterior del orécrano, inervado por el nervio radial y tiene por acción la extensión del brazo sobre el antebrazo. Músculos ahora fundamentalmente el antebrazo. La mayor parte intervienen directamente en los variados movimientos de la mano. Son muy numerosos, son 20 músculos agrupados en diferentes regiones. Región anterior 8, posterior 8 y externa 4. Músculo del antebrazo de la región anterior, el pronador redondo, se inserta dos fascículos, uno en la epitróclea y el otro en la apófisis coronoide. La fibra de los dos se inserta en la cara externa del radio, inervado por nervio mediano y tiene por acción la pronación y flexión del antebrazo. Seguimos con la región anterior, el palmar mayor, inserto en la epitróclea y extremidad proximal del segundo metacarpiano, inervado por el nervio mediano, acción flexión de la mano sobre el antebrazo y este sobre el brazo. Seguimos en la región anterior, el palmar menor, inserto en la epitróclea, el haz externo se fija en la eminencia tendal y el interno en el ligamento anular, inervado por el nervio mediano y tiene por acción la flexión de la mano sobre el antebrazo. Seguimos en la región anterior, el flexor común superficial de los dedos, que se inserta en la epitróclea y también en el borde interno de la apófisis coronoides, borde anterior del radio, y se divide en 4 fascículos que van a los 4 últimos dedos, inervado por el nervio mediano, tiene por acción la flexión de la segunda falange sobre la primera. Seguimos también en la región anterior con el flexor común profundo de los dedos, que se inserta en el borde anterior del cúbito y tuberosidad bicipital del radio. Se divide en 4 tendones y se dirige a la tercera falange de los 4 últimos dedos, inervado por las ramas del mediano y ramas del cubital y tiene por acción la flexión de la tercera falange sobre la segunda. El flexor largo del pulgar que sigue en la región anterior, inserto la cara anterior del radio y extremidad superior de la segunda falange del dedo pulgar, inervado por el nervio interóseo, rama del nervio mediano y tiene por acción la flexión de la segunda falange del pulgar sobre la primera. Tenemos el pronador redondo, pronador cuadrado. También seguimos en la región anterior. Inserto en el borde anterior del cúbito y termina en el borde anterior del radio, inervado por el nervio interóseo y tiene por acción la pronación del antebrazo y la mano. Ahora tenemos en la región externa del antebrazo el supinador largo, que se inserta en el borde externo del húmero por debajo del canal de torsión y luego se dirige hacia la base de la apófisis estiloide del radio, inervado por el nervio radial, tiene por acción el flexor la flexión del antebrazo sobre el brazo y supinador. Seguimos en la cara externa, el llamado supinador corto, que se inserta en el borde externo del cúbito y ligamento lateral externo del codo y luego se dirige hacia la cara anterior del radio, inervando al nervio radial y tiene por acción supinador, gira el radio hacia afuera. Seguimos la región externa, el primer radial externo se inserta en el borde externo del húmero y parte posterior del segundo metacarpiano,
inervado por el nervio radial y tiene por acción la extensión y abductor de la mano. Segundo radial externo, seguimos en la región externa, inserto en el epicóndilo y en la base del tercer metacarpiano, inervado por el nervio radial y tiene por acción la extensión de la mano. Extensor común de los dedos, esta vez en la región posterior del antebrazo. Inserto en el epicóndilo y luego se dirige hacia abajo entre fascículos. El interno tiene dos tendones para el dedo anular y meñique, el medio para el dedo medio, el externo para el índice. Inervado por el nervio radial, acción extensor de la falange sobre la mano y este sobre el antebrazo. Seguimos en la región posterior, el extensor propio del meñique que se inserta en el epicóndilo y en las dos últimas falanges del meñique, inervado por el nervio radial y tiene por acción el extensor del dedo meñique. Tenemos el cubital posterior, también la región posterior, inserto en el epicóndilo y borde posterior del cúbito y extremidad superior del quinto metacarpiano. Inervado por el nervio radial, tiene por acción la extensión y aductor de la mano. Seguimos en la región posterior, el anconio que se inserta en el epicóndilo en la parte externa del olecranon y borde posterior del cúbito, inervado por el nervio radial y tiene por acción la extensión del antebrazo sobre el brazo. El aductor largo del pulgar que se encuentra en la región posterior también, inserto en la cara posterior del cúbito y borde externo de la extremidad superior del primer metacarpiano, inervado por el nervio radial, tiene por acción llevar el dedo pulgar hacia afuera y adelante. Tenemos el extensor corto del pulgar que se inserta en la cara posterior del cúbito y la extremidad posterior de la primera falange del pulgar, inervado por el nervio radial, acción extensor y aductor del pulgar. Tenemos el extensor largo del pulgar en la región posterior también, que se inserta en la cara posterior del cúbito y extremidad superior de la segunda falange del dedo pulgar, inervado por el nervio radial y tiene por acción la extensión de la segunda falange sobre la primera, es extensor y abductor del pulgar. El extensor propio del índice en la región posterior también, inserto en la cara posterior del cúbito y primera extremidad de la falange del índice, inervado por el nervio radial, acción, extiende el índice sobre el metacarpio. Vemos acá en la fosita cubital el supinador largo, plenador redondo y nervio mediano asociado. Vemos el canal epitrócleo olecraniano donde se puede observar el llamado nervio cubital. Acá está. Tenemos a nivel de la mano el abductor corto del pulgar, en la zona de la eminencia tenar. El abductor corto del pulgar se inserta en el escafoides y termina en el tubérculo externo de la extremidad superior de la primera falange del pulgar, inervado por el nervio mediano y el ramo anterior del radial y tiene por acción el pulgar hacia adelante y hacia afuera. Oponente del pulgar, que también se encuentra en la eminencia tenar, inserto en el trapecio y parte externa de la cara anterior del primer metacarpiano, inervado por la rama del nervio mediano. Tiene por acción primero el metacarpiano hacia adelante y hacia adentro. También seguimos con los músculos de la eminencia tenar, el flexor corto del dedo, inserto el fascículo más superficial, se inserta en el trapecio y el fascículo profundo. Se fija en el hueso grande y en el trapezoide y termina en el tubérculo externo de la extremidad superior de la primera falange. Inervado, ramos del mediano y del cubital. Tiene por acción pulgar hacia adentro y adelante. Aductor del pulgar, que seguimos en la zona de la eminencia tenar. Inserto en el trapezoide y hueso grande. Por último se inserta en la primera falange del pulgar, inervado por el nervio cubital y tiene por acción la aducción del dedo pulgar. Ahora, más bien, en la eminencia hipotenar tenemos el llamado palmar cutáneo. Inserto en la aponeurosis de la eminencia hipotenar y cara profunda de la piel, inervado por la rama del cubital. Acción, arruga la piel de la eminencia hipotenar. El oponente del meñique, también en la eminencia hipotenar, inserto en el hueso guanchoso y borde interno del quinto metacarpiano, inervado en la rama profunda del cubital y tiene por acción llevar el meñique hacia adelante y afuera. Tenemos también el aductor del meñique en la región hipotenar,
inserto verticiforme en el tubérculo interno de la extremidad superior del primer falange del meñique, inervado por el ramo del cubital y tiene por acción el aductor del meñique. El flexor corto del meñique se encuentra en la eminencia hipotenal. Se inserta en el hueso ganchoso y el tubérculo interno de la extremidad superior de la primera falange del quinto dedo, inervado por la rama del cubital y tiene por acción la flexión de la primera falange sobre el metacarpiano. Lumbricales de la mano. Se inserta en número de 4 entre los flexores comunes de los dedos, inervado por los dos externos por el mediano y los dos internos por el cubital. Flexiona la primera falange y extiende las demás. Los llamados interóseos palmares y dorsales que se insertan son 3 los palmares que ocupan los 3 últimos espacios interóseos, son 4 los dorsales y ocupan los espacios intermetacarpianos, inervados por la rama profunda del cubital y tienen por acción la flexión de la primera falange y se extienden las otras 2. Anatomía de la axila, algo de esto me parece que ya habíamos comentado. Bueno, de todas maneras recordar, pared anterior está dado por músculo pectoral mayor y menor, fascia pectoral y pectoral. Pared posterior, músculo subescapular redondo mayor y dorsal ancho. Pared medial, 1 a 4 costillas y músculos intercostales. Pared lateral, húmero y músculo coracobraquial. Contenido de la axila, arteria y vena axilar y los troncos secundarios del plexo braquial. Esto solamente para recordar cómo está el esquema de las arterias del cuerpo humano. En este caso, por ejemplo, esto evidencia fundamentalmente la circulación arterial a nivel del miembro superior. Del corazón sale el ventrículo izquierdo, del cual sale fundamentalmente la arteria aorta, que va al callado de la arteria aorta, y de ese arterio, callado de la arteria aorta va a salir la arteria subclavia izquierda, que se continúa la arteria axilar, braquial humeral, arteria radial cubital, hasta finalmente desembocar a nivel de las manos, en relación a lo que vendría a ser el miembro superior. Vemos ahí la arteria subclavia, axilar, humeral, la cubital y la radial, y a nivel de la mano el arco palmar profundo con las arterias digitales. Solamente para recordar, el corazón, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el llamado callado de la aorta, de donde puede salir el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Acá está el callado de la aorta. Estas son las venas fundamentalmente. A recordar, en el miembro inferior tenemos las arterias, que son un conjunto de vasos del cuerpo por donde pasa la sangre que viene del corazón a los órganos del cuerpo. En las arterias del brazo tenemos la axilar humeral, arteria del antebrazo, cubital radio y los arcos palmares a nivel de la mano. Arteria axilar se extiende desde la parte media del omóplato hasta el músculo pectoral mayor. Vemos la arteria axilar con ramas colaterales, circunfleja, cromiotorácica, subescapular. Igualito acá, la arteria axilar y sus diferentes ramas. La arteria humeral es la prolongación de la arteria axilar y se finaliza hasta la cara anterior del codo. Vemos ahí la arteria humeral con sus ramas colaterales, arteria nutricia del hueso, colateral externo. Ahí estamos, la arteria humeral y sus ramitas. Vemos la arteria radial y cubital. La arteria humeral se bifurca y se convierte en las arterias radiales y cubitales, las cuales llegan hasta la base de la palma. Tenemos ramas colaterales, val radial, recurrente radial anterior, radiopalmar, y las ramas colaterales del cubital, recurrente cubital anterior, interocio anterior y cúbito palmar. Hay que recordar que la arteria humeral usualmente es la donde se va a tomar la presión arterial.
Es una rama axilar, se encuentra por dentro del bíceps braquial y su importancia clínica es para la medida de la presión arterial, que suele ser 120/80 lo normal. La arteria radial se encuentra en la parte externa de la muñeca, pasa entre dos músculos, el supinador largo por fuera y palmar mayor por dentro, lo cual forma el canal del pulso. La importancia clínica de la arteria radial es para medir la frecuencia cardíaca o pulso. ¿Dónde está tu radial? Tu hueso. El hueso, antena. Loca. ¿Dónde está? Localízame con todo eso. Ahí, tú. Arteria. Radial. Claro, pues, lo que te palpita. Bueno, ahí se supone que van a tomar, se encuentra el canal del pulso, ¿verdad? Porque van a tomar. Círculo arterial del codo. El pericondilio asociado a la arteria de irrigación anterior, anastomosis de la arteria colateral anterior y la arteria recurrente radial anterior. Asociado a la zona de irrigación posterior, la anastomosis de la arteria colateral posterior y la arteria recurrente radial posterior. El círculo peritroclear, irrigación anterior, anastomosis de la rama anterior de la colateral interior e inferior con la arteria recurrente cubital anterior. Y la irrigación posterior, la anastomosis de la rama posterior de la colateral interior y de la arteria recurrente cubital posterior. Arterias de la mano, la arteria radiopalmar, el arco palmar superficial, vemos acá la arteria cubital y la arteria radial. Recordad que la arteria radial y el hueso radial va asociado al dedo gordo, ¿verdad? Mantiene el radio. El arco palmar profundo, ve la cantidad de vasos sanguíneos, la arteria cúbito-palmar, la arteria radial, siempre asociado al dedito gordo, ¿verdad? Venas superficiales y profundas del miembro superior, vemos por la vena axilar, humeral, vena cubital, vena radial. Este es el circuito profundo. Todo va a desencadenar en los troncos venosos a nivel del corazón. En el circuito superficial, la vena basílica, cefálico, humeral, vena axilar. Estas son fundamentalmente a nivel de los cuales se les toma la sangre o se les pone las vías para poder, con los diferentes usos que se da en la medicina. Recordar, las venas es un conjunto de vasos del cuerpo por donde pasa la sangre proveniente de las arterias, dirigiéndose luego al corazón. En el brazo tenemos la axilar humeral, antebrazo basílica cefálica, arcos palmares venosos. La vena axilar se extiende desde la unión de las venas humerales y basílicas hasta la vena subclavia. Se anastomosa con venas torácicas y mamarias externas. Vemos acá la vena basílica, constituido por la vena mediana basílica y cubital superficial hasta el borde interno del bíceps. Vena basílica, la número 3. Totalmente desemboca en la vena axilar o al llegar a las venas humerales. Si ven su bracito van a ver una estructura más o menos parecida, ya que vendría a corresponder a la vena superficial. La vena cefálica, de la unión de la mediana cefálica y de la radial superficial, después de la vena cefálica, es una de las venas superficiales del miembro superior. Vemos acá la circulación linfática asociada y los ganglios linfáticos asociados a la axila. Nuevamente las venas, inervación sensitiva. ¿Qué nervios tienen que ver con la inervación de cada una de estas áreas? Rectal, radial, músculo cutáneo, nervio musculocutáneo y su función en el brazo, asociado a algunas estructuras. Nervio mediano y su función en el antebrazo, asociado a algunas estructuras inervadas y zonas sensitivas. Nervio radial y su función en el antebrazo.
El llamado túnel del carpo está formado por los músculos flexores superficial y profundo y nervio mediano. Acá está el túnel del carpio, sobre el cual está el ligamento transversal del carpo. A este nivel ingresa el nervio mediano a las terminaciones. Doctor, una pregunta. ¿Hay tendones? Hay tendones en esta zona. Está lleno de tendones. O sea, ¿cómo Acá hay tendones, buena cantidad de tendones. Pero la cuestión es la siguiente. Lo importante es fundamentalmente que el nervio mediano atraviesa esto. El problema es que esta zona del túnel del carpo a veces se inflama. Y esa inflamación tiende a originar problemas neurológicos a nivel de la mano, que incluyen dolor a partir de cierta edad asociado a problemas reumatológicos, entre otros. Ahí tienen los tendones, la tabaquera anatómica es una fosa leve de excavación ubicada en la parte externa de la cara posterior de la muñeca. Se ve claramente cuando ustedes mueven la manito, se ve claramente. Límites: el piso, huesos escafoides y trapecio, borde externo, tendón del extensor corto del pulgar y tendón del abductor largo del pulgar, borde interno, tendón del extensor largo del pulgar, techo, ramas superficiales del nervio radial y venas hepáticas del pulgar. Listo, teniendo esto, acá adelante ya es una sinopsis, un resumen de cada una de las cosas que hemos estado hablando en todo. Origen, inserción. ¿Listo? Ahí nos Acción, quedamos, chicos. imagen. No se vayan, voy a tomar lista, todavía quedan unos minutos para verificar si no hay fantasmas acá.